puedo dar fe de que son novelas elegidas con total honestidad y con una excelente discusión literaria, porque realmente es un premio donde los jurados, por lo menos el que me tocó a mí, no puedo hablar de los demás, pero el que me tocó a mí, que encima ganaron 2 argentinas, lo más gratificante fue la reunión en Madrid, a puertas cerradas, con los demás jurados, durante 2 jornadas, y realmente eran jornadas de crítica literaria, de discusión, y de encontrar, digamos, al ganador a partir de la obra y ninguna otra cosa, en ese momento, ¿no? Yo soy muy fiel a la vivencia. Así que para mí es una felicidad estar aquí con 2 alfaguaras. Y yo terminé de leer la novela de José Ovejero demasiado rápido, quizás. Es una novela que produce un efecto contrario. Uno es devorado por la novela. Lo toma a uno. Porque primero aparece una idea rara, que es la idea de una noticia, la noticia de una mujer que se suicida, que muere, y que le llega al narrador involucrándolo, ¿no? Como, bueno, Clara se ha suicidado y Samuel, el narrador, es convocado por este suicidio y por el entierro, digamos, por toda la ceremonia oscura y al mismo tiempo triste, y sin embargo él no la conoce. O sea, decide casi enamorarse de una muerta, porque es convocado como si hubiera estado enamorado en vida. O sea, hay un secreto, hay un equívoco, hay un enigma que realmente es una puerta de entrada feroz en esta novela. Por eso al principio uno es tomado por una prosa que parece digamos, más que posmoderna, parece cínica. Parece como si uno pudiera estar engañándose y engañando a los demás y en el medio enamorarse de quien nunca conoció y que no va a poder conocer porque murió. Pero ¿qué tal si nos armamos un pasado que no nos es propio, pero que puede convertirse en un amor inventado? Pero esa novela que comienza como cínica, y eso quizás es lo increíble del hallazgo de Ovejero, se va volviendo cada vez más razonable. A tal punto que termina siendo casi ética. Digamos. Bueno, él también tiene un ensayo muy bello, si lo pueden conseguir, en Anagrama, que se llama La ética de la crueldad, que para mí es una excelente manera de atravesar el arte y la obra de arte, ¿no? como enseñanza. Podría decir muchas cosas, pero tengo miedo de explayarme demasiado. Sí, lo que quiero decir es que esta novela es una novela en tiempos de Facebook, o sea, es una novela con todos los artificios de la modernidad, con todos digamos, las luces y la electrónica que nos circunda, y sin embargo, los temas son eternos. El trabajo sigue siendo algo alienante, el amor sigue siendo un tema irresoluble, el suicidio continúa siendo posible y el doble sigue siendo algo fundamental en la literatura. Samuel, el protagonista, y el otro Samuel. No voy a decir mucho más porque el doble es precisamente el enigma de esta historia. Lo que sí da gusto al principio es que no hay tantas oportunidades en la vida de presentarse como, digamos, presentarse ante los demás, no como uno es o cree que los demás lo conocen. Es decir, de golpe ser alguien por una noticia de otro, distinto al que venía siendo en la vida. Y es lo que decide encarnar Samuel, otra vida posible, según lo que otros dicen que él es. En un momento dado se dice justamente, todos somos conscientes de que no conocemos a los demás.
Lo interesante aquí es saber hasta dónde se conoce Samuel a sí mismo. Pero también es una novela que plantea, como el título lo indica, el título parece muy frufru, la invención del amor, pero la invención del amor es casi posnuclear. Es una especie de novela, digamos, donde plantea una escena posnuclear en clave de thriller, ¿no? Empieza de una manera maravillosa, empieza con dos sensaciones. Es importante empezar una novela con sensaciones, no solamente con un personaje. La lentitud y la rabia, ¿no? La lentitud de la noche, que va colándose en los gestos del personaje, y la rabia diferenciada en dos rabias posibles, ¿no? Que son las rabias actuales que todos tenemos. La rabia a todo, ¿no? ¿Vieron esas personas que están todo el día con rabia, ¿no? Por el clima, por el capitalismo, por lo que fuere? Y la rabia individualizada, la rabia a tal o la rabia porque esto, ¿no? Enseguida la rabia da lugar al amor, porque es una novela que, si bien se trata de una especie de policial necrológico o existencial, el amor está todo el tiempo presente. El amor desde la mentira posible, como decía Oscar Wilde, desde una sabiduría, la sabiduría de lo imposible. En un momento dado se dice algo que me parece muy interesante. El personaje principal dice: yo nunca he tenido una amante, porque está toda la problemática del amante, porque nunca he tenido una mujer a la que engañar. Pero sigue la frase: nunca ha confiado en mí lo suficiente una mujer como para que podamos hablar de engaño. O sea, el engaño no tiene que ver con la otra, sino con la que está. Es decir, la que está confía o no confía. El engaño es frente a la confianza, no con una tercera. Bueno, este tipo de disquisiciones está plagada la novela. Él va a tomar esta chica que se suicidó y que a él lo convocan como si hubiera sido el amante, digamos, lo convoca sobre todo la hermana de la que se suicidó. Él va a establecer, por supuesto, una relación con la hermana de la muerta, para saber quién es la muerta de la que supuestamente estuvo enamorado, y de paso conoce a la hermana, ¿no? Y eso significa, digamos, no un engaño, sino cómo llegar al fondo, cómo averiguar el deseo, la pasión, la infelicidad de una mujer a través del engaño. O sea, engañar para que se vayan los velos de la realidad, porque la realidad es un engaño. Entonces, engañar también es una forma de encontrar esa verdad frente a alguien que se suicidó. Por otra parte, el protagonista es el típico retrato del hombre solo actual. Tiene 40 y pico y dice que los 40 y pico es, y la verdad que tendría unas preguntas para hacerle al respecto, por lo que me atañe, no por varón, pero por 40 y pico. Dice José Ovejero que es, perdón, dice el narrador, dice Samuel, no vamos a hacer, pero como es una novela sobre el doble, vamos a poner también al doble del narrador y el autor, que es la edad maldita, ¿no? Los 40, atención, los que están aquí presentes, es la edad maldita. Al mismo tiempo, es un narrador que parece cínico, y no lo es. Diría que es un gran investigador de la existencia. Siempre
sin prepotencia, sin creerse, digamos, ningún sabio, sino más bien todo lo contrario. Es el típico hombre solo que se le rompe el televisor, no lo arregla, que se le suicidan las plantas porque no las riega. Es el hombre solo que se deja estar. Y en ese dejarse estar puede hallar a la muerta. Puede aparecer la relación con la muerta, ¿no? Por otra parte, es un hombre solo que siempre está enamorado. Paréntesis, si no es de una, es de otra, ¿no? O sea, el estado de enamoramiento no es un hombre solo, posmoderno, cuarentón, apático, ¿no? Está en sintonía con la vida a través de un amor que indaga formas. Y sobre todo, indaga a la mujer. Por eso se produce en la novela una cuestión interesante entre quién es un hombre solo y qué hace una mujer al suicidarse. Es un encuentro alarmante y profundo. No quiero tomar demasiado la palabra ni contar el final, porque si me engancho. Además, Samuel tiene un montón de características un tanto obsesivas, hay que decirlo, quizás porque está solo, quizás porque es la edad maldita, todavía no lo sé. No le gustan los viernes, o sea, no es como los que no le gustan los lunes, a él no le gustan los viernes. Y hay ciertas, como ciertas pinceladas literarias sobre la soledad que son muy interesantes, como por ejemplo, solo alcanzas la madurez cuando has dejado de tener padres, ¿no? Es esta cuestión de estar suelto, pero casi abandonado. O sea, no es exactamente una libertad, es casi un pozo desde donde emerger. Y hay algo para terminar que me parece muy bello, y es un momento donde, y nos incumbe a los argentinos, así como hay una mujer que aparece como primer suicidio motivador de un encuentro amoroso termina siendo entre Samuel, el protagonista. No dije. Pero lo de lo que nos atañe, sí. Es Cortázar. Es Cortázar, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué habrá pensado, no? No. No, lo que quiero decir es esto. Así como hay una mujer que, entre comillas, habla, porque, digo, se habla en esta novela, no se sabe bien quién, pero se habla y se retrata desde lo que se dice. En un momento dado hay un pequeño homenaje que es muy particular y muy en sintonía con la novela. Porque no es una novela tan ática, o sea, no estamos hablando de una novela donde la muerte es la protagonista en absoluto. El amor es protagonista, pero el amor como investigación. No sé si como invención o es una invención lo que queda de la investigación. Pero en un momento dado un personaje le regala a otro algo que me impactó. No sé si eso te ha pasado, porque me llamó la atención que apareciera esto en la mitad de la novela. El regalo que le hace es que apenas se entera de la muerte de Cortázar, llama por teléfono a la casa de Cortázar, uno de los personajes. Por supuesto, Cortázar ha muerto y atiende el contestador y atiende la voz de Cortázar, la voz de quien murió que sigue viva en el contestador. El amigo la graba y ese es su regalo, la voz de Cortázar el día que Cortázar murió. Me pareció
que en esta novela en particular, donde el amor nace desde alguien que muere, la combinación entre amor real y amor literario, un hallazgo. Bueno, ahora le dejo a Leopoldo unos comentarios. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Había pensado simplemente en mencionar algunas de las razones por las que creo que particularmente, como decía Silvia, un argentino puede entrar de inmediato en la novela y quedar así prendado para todo el resto de la lectura y para el tiempo que venga después, ¿no? Es muy emocionante el comienzo, que está excelentemente reflejado en la tapa, ¿no? Con el protagonista, un amanecer, asomado a una terraza y mirando Madrid, un Madrid bastante inconfundible, desde arriba, ¿no? Un amanecer que está reunido así con sus amigos en una cena que se ha prolongado hasta la madrugada, en donde se discute sobre todo de política y de la crisis, ¿no? Y hay varios amigos que están absolutamente enfrentados, creo que respecto del Banco Santander o algo por el estilo. La presencia de los bancos, y el narrador siente que los quiere, está un poco bebido, cosa que puede pasar, pero siente que los quiere a todos de una manera así desaforada y ecuménica, más allá de las diferencias. Ahí es cuando se va a producir la llamada que da origen a la novela, cuando se produce la confusión entre este protagonista y un Samuel, que, bueno, como ha explicado Silvia, pero lo cierto es que yo sentí que esa es la misma atmósfera de la Argentina del 2001, ¿no? De la gran crisis, en que la crisis no era simplemente económica, sino que era una crisis de identidad colectiva y por lo tanto personal. No sabíamos más, por ejemplo, no sabíamos quiénes éramos, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué iba a pasar. Y no nos dábamos cuenta de que eso era el final de una noche y también era el comienzo de un amanecer, porque toda crisis implica eso, ¿no? La novela creo que se instaura ahí para todos nosotros, y lo que plantea en la trama es precisamente una persona que está tratando de inventarse a sí mismo, está tratando de ser otro y de lograr ser otro. Siempre me acuerdo de una frase de María Moreno que dice: ¿cuándo se acabó el siglo XX? Y María dice: cuando la gente dejó la cantinela de sé tú mismo, para decir, bueno, ¿por qué ser yo mismo? Ya estoy harto de ser yo mismo. Esta persona tiene dos ámbitos muy, muy separados en la novela. Por un lado es el trabajo en una empresa que hasta cierto punto le va bien, pero aunque termina un poco vendida a la mafia, que a lo mejor algún empresario cree que eso es irle bien, pero bueno, está ese ámbito del protagonista, su trabajo, y por otro lado el ámbito familiar, que empieza a invadirse o a cambiar por esta aventura, que es una verdadera aventura, a pesar de lo mínimo, que es la aventura de hacerse pasar por otro. Hacerse pasar por el amante de una muerta, acudir a los lugares y estar en las circunstancias en que él puede conocer a las personas que rodeaban a esa muerta, y por lo tanto inventar también una nueva personalidad. Eso lo hace con una facilidad bastante aterradora, ¿no? Siente como una enorme liberación en el personaje, y uno también, pero a uno le da mucho miedo, que una persona absolutamente común, de pronto, con la sola arma de poder ser otro, empiece a manipular y a mentir con tanto placer y con tanta liberación, ¿no? Ahí uno empieza también a preguntarse
qué es ser uno mismo, ¿no? No solo si hay que serlo, sino qué es, hasta qué punto somos lo que creemos que somos y hasta qué punto somos lo que los demás nos piden que seamos. Este tema del doble, lo que quería decir también es que a mí me sorprendió como escritor por la enorme originalidad que se va revelando, sobre todo a partir de que uno va reconociendo algunas semejanzas, ¿no? Yo me acordaba de un cuento, ¿se acuerdan de ese cuento que Mujica Lainez decía que era su mejor cuento, que se llama El ilustre amor, en que hay una viuda una solterona en Buenos Aires, que de pronto, en medio del cortejo, de las exequias de un virrey, con toda la pompa de la época, sale a la calle, así como sin poder contener toda la angustia, y se pone a llorar, pasa por delante de todas las casas principales de Buenos Aires para despertar chismes o murmuraciones sobre ella, y la última frase del cuento dice, por ese virrey que no ha conocido nunca. Es decir, se quiso inventar una vida a ojos de toda la comunidad. También a veces, en el segundo capítulo, uno se acuerda también de todos los nombres de Saramago, de ese oscuro empleado de registro civil que de pronto creo que se cae una ficha de esos archivos infinitos y se enamora y empieza a investigar sobre esa chica y hace todo lo posible por conocerla. Pero esto es mucho más, porque el personaje quiere ser otra persona, quiere volverse otro. Yo no estoy tan de acuerdo con que es decir, creo que es un proceso interior que no tiene tanto que ver con el amor, sino con la posibilidad de inventarse a través de esto. Hay algo de esa aventura de inventarse y de inventarse otro y de conocer otras personas. Empieza a sentir, es decir, se empieza a poner en el lugar del otro, ¿no? Se empieza a poner en el lugar de alguien que no es. Y eso es una de las definiciones de la empatía, ¿no? Es una cosa muy ambigua. Empieza a mentir, empieza a manipular a los demás, pero al mismo tiempo se siente, se pone en el lugar de otro. ¿Cómo habría sido? Yo creo que eso también es algo típico de las crisis. De ahí a estar en solidaridad o de sentir empatía, que es una cosa nueva para él, hay solo un paso. Por supuesto, uno lo lee con argentinos y con no demasiadas lecturas españolas o con no tantas lecturas españolas como puede tener un español. Entonces, uno cuando en la primera página sale esa terraza y mira a Madrid, no solo ve a Madrid, sino ve al Madrid de los escritores, aunque no haya estado nunca ahí, ¿no? Entonces es muy emocionante encontrarse... Sí, con el Madrid de Muñoz Molina, o con el Madrid de La Colmena, o con el Madrid de Pérez Galdós, pero al mismo tiempo con un Madrid que está por ser nuevo y que se va a inventar a sí mismo de alguna manera y que está tratando de encontrar una manera de ser distinto. Por último, a mí lo que me conmueve mucho es, como escritor, es precisamente la habilidad con que la novela, que tiene una estructura absolutamente sólida, sin embargo se nos va presentando como si fuera varias novelas sucesivas, ¿no? Al principio yo sentía que la trama, la pequeña trama o la pequeña anécdota era una excusa para una especie de artículos de costumbres, ¿verdad? Para observaciones preciosas y delicadas sobre la vida en Madrid, sobre la vida de un hombre solo, como decía Silvia, pero después empieza a tener precisamente la fuerza de un cuento fantástico, casi cortasariano, en que parece que el protagonista empieza a ser parte de algo que no domina y que es una fuerza exterior a él. El final no lo voy a contar. Y precisamente con esto
quería cerrar con una observación. Creo que Cortázar está bastante presente en la novela, no sé, después esa sería una de las preguntas, pero con una observación que hacía Vladimir Kosiancic, ¿no? Respecto del cuento fantástico, que creo que está también en esta novela, en el sentido de, bueno, sería largo de explicar, pero en todas las versiones que dan sobre la vida de la muerta de Clara. Vladimir Kosiancic decía: el cuento fantástico no murió, la literatura fantástica no murió, sino que se transformó en la literatura de la irrealidad. Es decir, antes el personaje del cuento fantástico se sentía amenazado por un orden que era imposible de conocer y que de pronto asomaba en la realidad. Ahora el personaje del cuento heredero de esa corriente, que yo creo que podemos incluir a la invención del amor en esa corriente, siente que no puede acceder, no puede tener una versión conclusiva de qué es la realidad. Sobre eso se pregunta la invención del amor. ¿Qué es conocer al otro? ¿Qué somos? ¿Podemos conocerlo al otro? Y creo que eso es una pregunta universal que, sin embargo, se potencia en estas épocas, en épocas de crisis, y que por lo tanto nos interpela con particular fuerza a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, también muchas gracias por poder hacer la presentación en esta librería tan bonita que yo no conocía. Bueno, había estado previamente en Buenos Aires un par de veces, y aunque había estado en Palermo, ¿se me oye poco? Aquí, ¿se me oye bien aquí? Ok, voy a intentarlo. Daba las gracias por poder presentar la novela en esta librería tan bonita, y que decía que aunque he estado en Buenos Aires un par de veces y en Palermo, incluso me quedé 3 o 4 noches, nunca había estado aquí. No sé por dónde empezar. Después de oír tantas cosas tan dispares que apuntan en tantas direcciones, no sé muy bien cómo organizar mi discurso, así que voy a empezar de manera desorganizada. Voy a empezar hablando de cosas que he ido oyendo a los dos lados. Muchas gracias a los dos por el análisis de la novela. Y voy a empezar por Cortázar, ya que estamos en Buenos Aires. Bueno, yo tengo la cinta con el contestador de Cortázar. Yo tengo la voz de Cortázar diciendo en francés: no estoy en este momento en casa, deja tu mensaje y te llamaré más tarde. Entonces eso me lo regaló un periodista amigo mío que tuvo esa idea, Ricardo Bada. Tenemos una amiga por aquí común a Ricardo. Pues él me hizo ese regalo, me regaló el contestador de Cortázar, la voz de Julio después de morir, y un texto de Cortázar que le envió a este amigo con sus opiniones sobre Hermann Hesse. Ricardo le interrogó a Julio qué pensaba de Hermann Hesse, y tengo una cinta como de 20 minutos, media hora, en la que Cortázar habla de Hesse. ¿Por qué me regaló esto? Bueno, pues porque sabía que yo era un cortázariano, que cuando yo conocí a Ricardo yo imitaba a Cortázar malamente. Bueno, lo mejor que podía, pero imitar a Cortázar no es fácil. Yo leía muchísimo lo que escribía, y yo aunque siempre quise ser escritor ya de niño, no sé por qué, vengo de familia obrera, no tengo nada que ver con el mundo de la cultura por origen, pero quería ser escritor, y ya como a los 20 años descubrí que yo no solo quería ser escritor, yo quería ser Cortázar. Cosa complicada por muchos motivos, no solo de estatura, literaria y física, y lo imité durante muchos años hasta el punto de que decidí separarme de él radicalmente y lo puse en cuarentena. Entonces me prohibí volver a leer a Cortázar hasta que yo no considerase que tenía una voz propia. Tardé más de una década en volver a leer a Cortázar. Y me ha llamado mucho la atención porque cuando yo hablo de mis orígenes cortázarianos, suelo decir que, claro, que yo empecé a escribir cuentos fantásticos con Cortázar
pensando que debajo de esa realidad que todos percibimos, o aprendiendo de él, hay otra realidad de orden fantástico. Y que yo me separé y no me separé de él porque empecé a escribir cuentos en los que también había dos realidades, esa realidad que todos percibimos y una realidad profunda, amenazante, que solo de vez en cuando se asoma, pero que no era de orden fantástico. Y de hecho no volví a escribir cuentos fantásticos, aunque esta novela podría haber derivado por ahí. Hay un momento en que uno tiene la impresión de que podría convertirse en una novela fantástica. Más cosas. Me ha llamado mucho la atención que para ti Clara se haya suicidado. Yo no lo tengo claro. Me ha parecido, bueno, como una vez en una novela mía que se llama Nunca pasa nada, no, perdón, Las vidas ajenas, aparece una chica muy joven que se ha casado con un banquero muy mayor y me acuerdo de un periodista que me decía: ¿y esta chica tan guapa, Sofía, por qué no has hablado más de ella? Y le decía: ¿pero cómo sabes que es guapa? Yo no la describo en ningún momento, ¿no? Entonces es muy curioso cómo cada lector se monta su propia historia, hace su propia interpretación. Y digo esto porque yo creo que con La invención del amor he intentado escribir una novela en la que el lector tiene que hacerse su propia interpretación, en la que es al final el lector el que tiene que inventar el amor. Y de hecho el final, que por supuesto no os voy a contar, lo que es una invitación al lector, es una manera de decirle: bueno, ¿y tú qué crees? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tipo de amor va a salir de aquí? ¿O no va a salir ninguno? Entonces el título de La invención del amor tiene que ver con la invención que hace Samuel de ese amor con una persona a la que no ha conocido, de ese amor que podría inventarse con una persona que sí está ahí, con la hermana, que bueno, puede ser o puede no ser, y con la invención que puede hacer el propio lector del amor, de lo que entiende por amor, etcétera. Decías que a pesar del título este, que algún hombre me ha dicho: yo no iba a leerlo, porque con ese título va a ser una novela romántica, ¿no? Pero luego empecé y es otra cosa. Y es verdad que yo dudé mucho con el título porque pensaba, no sé si da una idea equivocada de lo que es la novela, y pensé, no, lo equivocado son las expectativas de los lectores cuando oyen la palabra amor. Porque tenemos asociado inmediatamente la palabra amor a la novela romántica, a esa novela sobre amores que ni han existido ni van a existir, a esas novelas en las que sí se pronuncia la palabra siempre. Lo digo porque mi protagonista dice en algún lugar: siempre evito la palabra amor, porque le parece una palabra desgastada, como dice que es como una novela, como una moneda que ha perdido tanto el relieve que si la dieses a alguien en pago te sentirías como un estafador. Entonces una de las ideas de la novela es rescatar la palabra amor. Quizás es demasiado ambicioso decir y redotar a esa palabra de significado, no es eso, pero sí de quitarle los significados falsos. En La ética de la crueldad, que tú citabas antes, cito a un filósofo, Clément Rosset, que dice: la filosofía no está ahí para enseñarnos, eso es un error. La filosofía está para desenseñarnos, para quitarnos todas las nociones falsas que nos han ido imponiendo en la educación, en la tradición, en nuestra sociedad. Bueno, pues la literatura yo creo que está también para eso, para desenseñar, para poner en tela de juicio nuestros valores, nuestros hábitos, esa serie de tópicos con los que convivimos porque son muy cómodos. Entonces, bueno, pues esta novela es un poco, quizá, una contribución a luchar contra el tópico de San Valentín, de los corazoncitos, de los amores cursis, de ese amor que solo consiste de eso, de puro amor, sin rabia, sin odio, sin envidia, sin todas esas cosas que también forman parte, para mí al menos, del amor. Entonces Samuel es un personaje, un madrileño, podría ser de otros sitios, pero digamos sí, que está en la edad maldita, en los 40, que ya he visto que ha provocado alguna preocupación aquí a mi derecha. Y que mira la realidad
desde su terraza, desde su ático. Él tiene un ático, por cierto, curiosamente, este personaje que está aquí, esto es una foto retocada digitalmente, ve más o menos lo mismo que yo cuando me asomo a mi ático, porque yo también tengo uno en Madrid, pero lo ve desde otra perspectiva, pero los edificios son exactamente los mismos que yo veo. Y él está allí y dice que le gusta ver las ciudades desde lo alto, porque es como si te perteneciesen, pero no tienes que gastar energías en administrar tus propiedades. Bueno, tú citabas la tradición literaria española, bueno, no sé si así aquí se conoce mucho La Regenta, pues La Regenta comienza así, con uno de los protagonistas mirando Vetusta desde lo alto como si le perteneciese. Bueno, pues Samuel lo ve también así, de la misma manera que él dice que de la misma forma que él ve las ciudades desde lo alto, y es como le gusta verlas, ver todos esos tejados, ver toda esa extensión que es suya, en cierto sentido, pues ese es el tipo de relación que él tiene con las mujeres. No le gustan las mujeres que pronuncian la palabra siempre, por eso dice, me gustan las mujeres casadas, y que quizá ya se arrepienten de haberla pronunciado. Es un poco cínico a ratos, como decía Silvia, pero no del todo. Y él no quiere entrar en demasiados compromisos, es muy consciente, es un tipo consciente de sus contradicciones, por eso quiere a sus amigos, porque están allí discutiendo de política, pero por supuesto diciendo cosas que luego ellos no viven en su vida real. Entonces él se siente enternecido porque le muestran sus propias contradicciones, porque muestra lo frágiles que somos. Y Samuel, que si le preguntásemos diría, yo no soy infeliz, yo estoy bien como estoy. No, me siento cómodo. Bueno, no es una vida particularmente excitante, pero estoy bien. Lo mismo que con mi trabajo. No está mal, no me entusiasma, pero no está mal. Pero hay algo que le falta. Y yo escribí una escena en esta novela, por cierto, aquí se sabe lo que son los vencejos. No, es curioso, yo creía que era un pájaro universal y resulta que solo lo conocemos en Madrid o en España. Es un tipo de golondrina. O se parece a la golondrina, por lo menos. Entonces hay una escena que no sé por qué escribí. Cuando lo interpretan después, los críticos, los estudiosos, te dicen, claro, tú pusiste esto porque era un símbolo de tal cosa. Dices, no, lo puse porque me parecía una buena idea, pero no pensé qué significaba, ¿no? Era bonito, quedaba bien en ese lugar. Entonces hay una escena, casi en medio de la novela, en la que un vencejo se estrella en la terraza de Samuel y Samuel se empeña a toda costa en salvarlo, aunque el bicho no quiere, al parecer, dejarse salvar, pero al final lo salva, no puede volar bien el vencejo, lo pone en el borde del antepecho, en su terraza, y sin saber si sabe volar o no, lo empuja y lo hace caer. Y claro, después, mucho después, me di cuenta de que Samuel se identifica con el vencejo. ¿Qué es lo que le falta en su vida? El vértigo. Perder la seguridad, la comodidad, tomar una decisión. Bueno, el pobre vencejo no decide nada, lo empujan, pero él quisiera poder decidir. Y entonces, quizá por eso, empieza a meterse en esa historia un poco absurda, algo ridícula, él mismo se da cuenta de que es ridículo, y al principio ni siquiera le va a dar continuidad. Ha escuchado a ese hombre que le dice, Samuel, él dice, sí, soy yo, a las tantas de la madrugada, un poco borracho, como decías tú. Clara ha muerto. Él no conoce a ninguna Clara y en lugar de decir, mire, se equivoca, no soy ese Samuel, continúa escuchando porque siente curiosidad. Pero ¿qué es la curiosidad? El deseo de estar en otro sitio también, el deseo de sentir otras cosas. Entonces él quiere saber quién era Clara y por qué ha muerto y qué relación tenía él con Clara. Y eso se habría quedado ahí, y ya solo cuento el inicio de la segunda escena y no os cuento más de la novela, si al día siguiente no hubiese ido a trabajar, su jefe le echa una bronca porque se ha equivocado en un presupuesto, y él, porque no tiene ganas de trabajar, porque le están dando la bronca, no se le ocurre otra cosa que decirle, es que ha muerto Clara. Entonces su jefe se queda perplejo, le dice, hombre, habérmelo dicho, que quién era Clara, era tu novia. Bueno, fuimos novios, pero... Y se va metiendo al principio sin querer en esa historia, pero luego empieza a sentir el cosquilleo, el vértigo. ¿Me van a descubrir? No.
¿Y qué va a pasar si me descubren? ¿Y si ahora empiezo a hablar con la gente que conocía a Clara? ¿Voy a poder engañarlos? Entonces empieza a meter en esa historia del doble, de la suplantación, por el vértigo, por querer sentir esa emoción que le falta, como creo que falta en tantas vidas, porque no voy a decir que nos resignamos, que es una palabra muy fuerte, pero nos conformamos a veces con poca cosa. Samuel se conforma y de pronto descubre la posibilidad de no conformarse, de ser otro, que es una manera de ser el mismo, porque lo que tú decías, si acaba el siglo XX cuando uno olvida esa pregunta o esa conminación de sé tú mismo, y quizá yo añadiría, cuando empiezas a responder, si te dicen sé tú mismo, a decir sí, muy bien, pero ¿cuál de ellos? ¿No? Porque todos somos mucha gente a la vez, ¿no? Porque bueno, el diablo lo dice en la Biblia, mi nombre es Legión. Bueno, pues todos somos Legión y todos tenemos varios yoes, algunos a los que reprimimos para que no asomen la cabeza, porque nos molestan en nuestra vida cómoda, en nuestras costumbres, en lo que esperan los demás de nosotros. Y entonces ser otro es una manera de recuperar a ese que también eres y que has ido perdiendo de camino. Lo que pasa es que, bueno, es una novela que acaba siendo también una novela de suspense, porque ese ser otro implica mentir. El propio Samuel dice en algún momento, una mentira y ya eres otro. Pero los demás empiezan a relacionarse no contigo, sino con ese otro que has creado. Tú has salido ya de escena y se queda ese otro individuo que tú has creado allí relacionándose con los demás, y a menudo esa relación exige que sigas mintiendo. Ser otro lo hacemos continuamente. En un autorretrato que me pidieron una vez que escribiese, yo decía que hay un individuo que anda por ahí, que tiene mi cara, que se llama como yo, y que dice cosas con una contundencia, con una seguridad de la que yo carezco. Es ese otro que soy, por ejemplo, cuando estoy aquí ante ustedes y que parezco muy convencido de todo lo que les estoy contando, y bueno, en general solo estoy convencido a medias de las cosas que digo. Entonces, bueno, pues esa aventura de ser otro es parte de la aventura de Samuel, es parte de la aventura de la novela, y en ese ser otro, Samuel lo que hace es empezar a reinventarse, a reinventar el amor, y al mismo tiempo, yo diría que incluso a reinventar todas sus relaciones con los que le rodean, porque una vez que has mentido y eres otro, ya no puedes dejar de serlo. Gracias. Bueno, por supuesto hay lugar para preguntas, pero yo quería aclarar algo que me parece también importante después de lo que dijo José, que es el miedo a ser descubierto, ¿no? Si realmente uno no sabe quién es, ¿qué es lo que se podrá descubrir? Y el protagonista, Samuel, es muy distinto, por ejemplo, a otro personaje de la literatura, que este sí que es cínico en serio, y que toma la identidad en la primera novela que le adjudican para ver qué es eso de tener una máscara, que es Ripley, el personaje de Patricia Highsmith. Pero ese personaje, Ripley, que justamente a pleno sol decide hacer uso de ese que no es y gozar sin que lo descubran, claro. En cambio, este personaje... Pero además Ripley tiene miedo, primero que no tiene miedo, pero Ripley, digamos, es a que lo descubran, ¿no? Una máscara y otra máscara y otra máscara y otra máscara, y matar para que sobreviva la máscara. En cambio, Samuel no es miedo no es miedo a que lo descubran, sino que es vértigo a descubrir. Es al revés, es el que engaña para descubrir, no el que engaña para que no lo descubran. Eso me parecía, para que vean que no es exactamente cínico este personaje. Sí. A mí me quedaba un comentario chiquito. No, que es muy interesante. Últimamente estaba pensando mucho en la mitomanía y en precisamente lo que tiene de común la mitomanía con la literatura, con el hecho de crear ficciones, ¿no? Que es muy sutil.
uno puede pensar que la persona que miente, sí, la persona que miente todo el tiempo, que siente esa compulsión a mentir, está separada apenas por una tenue frontera respecto de lo que es cualquier novelista, ¿no? Con la diferencia de que uno inventa para volcarlo en la obra y el otro para vivir esa mentira. Lo que quería que... Una de las cosas más inquietantes de la novela, que por eso se vuelve una novela de suspense, es el enorme talento con que él de golpe, tan pronto tiene la oportunidad de mentir, tan pronto se le abre esa oportunidad, porque es una oportunidad que se le abre, ¿no? En una vida absolutamente rutinaria, de golpe una llamada, él podría haber dicho, no señor, usted seguramente está equivocado porque no soy ese Samuel, y no lo hace, de golpe se le abre una puerta por la que entra con total talento, con largos parlamentos sobre su propia identidad, sin ningún tipo de culpa respecto de la manipulación que está haciendo de gente que acaba de perder un ser querido. Y eso es lo inquietante de este personaje también, ¿no? En que por un lado siente como una gran liberación y por otro lado está trabajando con un lado que es evidentemente el mal dentro de él. Sí. En esa escena, por eso perdón interrumpir, pero yo creo que también influyó. Él estaba en una reunión de 6 personas. Yo de hecho pensé que la novela venía de eso, ya apuntando los nombres, porque bueno, ahora va a pasar todo esto. Pero fíjense que hay un detalle. Él le dice a una de las mujeres que estaba sola si se quedaba a pasar la noche con él. Cuando ella le dice que no, esta es mi interpretación. Yo he escuchado lo que vos decís, es otra interpretación, lo que dice él es otra, la mía es otra, ¿no? Entonces, ¿yo qué fue lo que pensé? Que el hecho de que esa mujer le dijera que no, cuando ella estaba regalado, digamos, porque eran las 4 de la mañana, habían tomado, y su cosa natural hubiera sido que se quedara Alicia. Como Alicia no se queda, y viene ese llamado, y él ahí se deja llevar y sigue la conversación. Esto es lo que quería acotar lo que vos decís, porque me parecía que esto a las 7 de la tarde, y lúcido y tal, decir perdón, está equivocado, pero él venía de una reunión de amigos, de una propuesta de quedarse con una señorita o señora o lo que fuera, que de pronto lo iba a acompañar toda la noche, y al no producirse eso, él vio, perdón, es absoluta interpretación, vio que esa era una posibilidad de, bueno, a ver, ¿qué mundo se abre aquí con esto de no decir, no soy Samuel? Ya está. Sí. No, que una frasecita que era la adrenalina que él siente, o la pasión también es la adrenalina del novelista, que vos estás inventando y no sabés con qué vas a encontrarte, ¿no? Porque él inventa de una manera tan compulsiva, tan perfecta, que a lo mejor lo que teme es lo mismo que tememos y disfrutamos todos los novelistas, que es no saber dónde vamos a llegar, ¿no? Sí, bueno, voy por orden. Patricia Highsmith. Estos últimos días que algún periodista me decía, bueno, esto es al mismo tiempo una novela de suspense, que autores, me proponían Chandler, no sé qué otros, son tus novelistas de suspense, y yo dije inmediatamente Patricia Highsmith. Es para mí esa novelista que consigue que tú estés siguiendo las aventuras de alguien a quien probablemente repruebas, pues que es un asesino, porque es un estafador, porque es un individuo absolutamente egoísta, y sin embargo tú estás sufriendo con él. Tú quieres que salga con bien de ese asunto, aunque no sabes por qué, en realidad. En cuanto a lo que dices, Natu, yo no lo había pensado. Es una de esas cosas que uno escribe, pues porque tienes que empezar de alguna manera y te parece bien que haya allí una chica que no quiere quedarse con él. Y es verdad que cuando defino la situación suelo decir, y él se queda así un poco ebrio y melancólico allí en su terraza, y es en ese momento cuando le llaman. Pero no había establecido una relación tan estrecha con esa negativa de la chica, que cuando él le dice, te quedas a dormir esta noche, ella le responde, ni loca. Entonces, sí, entonces él se queda allí un poco frustrado, como diciendo, habría estado bien que se quedase, y de hecho creo que lo dice, no por nada de particular, sino para dormir allí un poco acurrucado, y no tiene muchas más expectativas en ese momento. Y efectivamente, si Alicia se hubiese quedado, no habría novela.
así que tuve que echar a Liza de su vida para que pudiese suceder lo que tenía que suceder. Y se me ha olvidado qué es lo que habías dicho, a ti también. Ah, sí, no, pero eso ya está dicho, perfecto. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Sí. Muchísimo antes, al origen de la novela. Sí. Que nos cuente cuál fue la razón por la que decidió escribirla. Pues me parece que también era Cortázar quien decía: mis cuentos nacen de un largo rechazo, ¿no? Pues yo escribí esta novela no porque fuese a escribir sobre el amor, no tenía ningún interés previo en escribir sobre el amor. Hasta ahora el amor había sido un asunto, un protagonista, un personaje secundario de mis novelas. Creo que hay historias de amor. Tengo una broma recurrente con mi agente y con varios amigos que me dicen: ¿cuándo vas a escribir una historia de amor? Y yo decía: pero en mis novelas hay amor, en la comedia salvaje, aunque es una comedia y es salvaje, pero hay pequeñas escenas que yo digo, a mí me parecen tiernas. No a todo el mundo se lo parecen, pero a mí me lo parecen. Y cuando me puse a escribir esta novela, yo no pensé: voy a escribir sobre el amor, por fin, voy a satisfacer a mis amigos y voy a escribir una novela de amor. No, se me ocurrió una escena, la de un individuo que yo no sabía que se llamaba Samuel, en su terraza, en su ático, por la noche, un poco ebrio, un poco melancólico, que recibe la llamada en cuestión. Y pensé: aquí hay una novela. No pensé: aquí hay un cuento, que es curioso porque eso podría ser un cuento, esa pequeña historia. Pensé: esto es el inicio de una novela. No sé si es una tragedia, no sé si es una comedia, pero podría serlo. De esto hace, me parece, unos 3 años. Y bueno, a un escritor, bueno, a todo el mundo se le ocurren muchas cosas. Lo que pasa es que a un escritor, aquello que se le ocurre, que le parece interesante, se le queda ahí dando vueltas, porque podría ser una novela, podría ser un cuento. Pero yo pensaba: podría ser una novela, pero no tenía muy claro qué novela, ni por qué iba a escribirla, ni qué me interesaba a mí aquella historia. Entonces, bueno, pues la dejé, volví a mirar esa escena, la escribí en tercera persona, en pasado, no me convencía, la volví a dejar, y así sucesivamente hasta que encontré la voz del narrador, la voz de Samuel, que empieza diciendo: y ahora subo las escaleras. Dije: ah, qué bien, es en primera persona y es en presente, que es una mezcla muy poco habitual en novela. Existe, no me lo acabo de inventar, pero es poco frecuente porque es un artificio. ¿A quién se lo está contando si habla en presente, si no estamos allí? Y pensé: da igual, los lectores son gente generosa. Si les das una buena historia, te aceptan el artificio, lo mismo que le aceptamos a un mago que saque un conejo de una chistera. No le vamos a preguntar: oye, ¿pero dónde tenías tú este conejo? Las cosas claras, no me engañes. No, un escritor juega y propone un juego. Entonces, una vez que empecé esa frase y que empecé a contar así: y ahora subo las escaleras, descubrí la tonalidad de la voz de Samuel, esa especie de distancia un poco irónica, un poco curiosa. En el momento en que me empecé a sentir a gusto con él, dije: ah, bien, vamos a seguir escribiendo. Samuel, al contrario que tantos personajes de novela, a la mañana siguiente tendrá que irse a trabajar, ¿no? Porque muchos personajes de novela parece que solo viven en la trama de la novela. No, le voy a dar un trabajo. ¿En qué trabaja? Materiales de construcción. Pues lo envío a su empresa y escribo esa escena en la que decide huir del trabajo diciendo: Clara ha muerto, ¿no? Pero yo sigo sin saber qué demonios va a pasar, no sé qué va a salir la hermana, no sé qué van a salir los demás personajes. Es decir, hago justo lo contrario que digo a mis alumnos de escritura creativa que tienen que hacer. A ellos les digo: no, crea una estructura, piensa el final, imagina los personajes, defínelos, etc. Podréis pensar que esto es un poco falso por mi parte, pero no es así. Mis alumnos de escritura no han escrito nunca una novela y yo quiero darles algunos apoyos, quiero que no se desesperen, porque sé lo que pasa después de escribir 40 páginas cuando no sabes qué va a pasar, que de pronto te quedas ahí mirando y dices: bueno, ¿y ahora qué? Y en ese ¿y ahora qué? Se quedan muchos alumnos que están aprendiendo. Entonces, a ellos les exijo una estructura, una idea de cada personaje. A mí no.
yo me permito jugar, que es algo que luego les permitiré a ellos también. Y así seguí jugando con la historia y creando lo que iba sucediendo, bueno, pues medio en broma o bastante en broma, digo, y de pronto me di cuenta de que me está pasando lo que a Cervantes, ¿no? Que Cervantes crea el Quijote, lo hace enamorarse de Dulcinea, pero dices, ¿cómo mantienes la vigencia de un amor con un personaje que no sale nunca en la novela? Pues Cervantes, ¿qué hace? Saca a Dulcinea. Después de no sé cuántas páginas, es una Dulcinea muy distinta de la que se imagina Don Quijote, o se la imagina, luego sale en la cueva de Montesinos como aparición, pero tiene que encarnarla. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo. Si Samuel está enamorado de una muerta, en algún momento tengo que encarnarla. No pueden seguir hablando de alguien que no existe, que no está presente. Y como no puedo hacer que reviva, entonces sí, saco a la hermana, que empieza a contar la historia de ella contando directamente la escena, o a otros personajes que cuentan exactamente alguna escena con Clara de forma que ella sale. Entonces así, poco a poco fui creando la novela, y solo ya cuando llevaba unos 2 tercios digo, bueno, ¿cómo acaba? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y escribo la escena final. Y entonces ya eso me ayuda a armar toda la historia, porque aunque parezca que escribo por libre asociación, eso lo hago durante un tiempo. Luego yo sé que una novela no es una acumulación de materiales, una novela es una casa, y una casa tiene que tener cimientos, paredes, estructura, tiene que tener un orden. Entonces luego trabajo bastante en ese orden, añadiendo materiales y eliminando los que me sobran. Y así surgió, a través de esa anécdota, en realidad, que como no me dejaba tranquilo, dije, bueno, voy a tener que escribirla, y escribí la novela. Quería resaltar de la lectura mía de la novela algo que Leopoldo ha estado evocando, que es al dar el premio el jurado al final habla de un Madrid zozobra y en que la gente vive en quiebro personal, no sé qué dice el jurado. Entonces es una novela también para mí, aparte de todo lo que se ha dicho aquí de Cortázar y de la invención del amor, de kosovares, de chinos, de lo que es la vida en Lavapiés, de droga, de mucha droga. Esta chica se mete en unas cuestiones de drogas muy fuertes, sale de milagro. El amante que tiene es terrible, el Samuel este... Es muy simpático, no enternecedor. No se puede hablar de eso. Bueno, quiero decir con esto que en el fondo es una novela que hace pensar en un Madrid también un tanto triste y zozobrante. Sí. En todo esto, lo bonito de la novela, tal vez lo más bonito de la novela, es que al final surge la intención del amor. Sí, yo no consigo imaginar creo que me refería a ello antes, una historia de amor en una burbuja. Por mucho que los amantes se quieran y solo se miren a los ojos, alrededor está pasando algo, ¿no? Entonces yo tengo que ver eso que está pasando. Y al decidir instalar esta novela en Madrid, que tiene que ver, bueno, con que yo soy un escritor de imaginación limitada. Entonces, siempre que pienso una novela, me voy a los escenarios de la novela. Es decir, bueno, eso me permite hacer grandes viajes. Me he ido a Cuba, me he ido a Palermo, no el de aquí, el de Italia, del de Sicilia, me he ido a Ecuador buscando, bueno, como los directores de cine, el setting, dónde van a estar mis personajes. Yo necesito verlo, porque me ayuda un montón a contar la historia. Entonces, claro, cuando decido ponerlo en Madrid, porque yo tengo un piso en Madrid y porque me va a resultar fácil, entonces, claro, no me queda más remedio que sacar a los chinos, porque mi calle está llena de chinos. Que, por cierto, estoy aterrado porque empiezan a irse. Y si los chinos se van, es que la economía está francamente mal, ¿no? Es preocupante porque empiezan a cerrar tiendas de chinos. Entonces, aparte de la preocupación por ellos, que les pasará a pobres, es la preocupación por los españoles también, de decir, bueno, esto es un síntoma horroroso, ¿no? Eso es. Entonces, claro, poco a poco va apareciendo esa ciudad, que es una especie de telón de fondo, pero cuyo humor, que es un humor ahora mismo
un poco depresivo, un poco sin fe, pues tiñe a los personajes, ¿no? Y por eso Samuel trabaja en una empresa de construcción, de materiales de construcción, que es uno de los ramos peores en los que se puede trabajar ahora mismo en España. Por eso esa especie de sensación de crisis, de despidos, sin que se convierta en protagonista de la novela, pero está siempre ahí detrás. Y a mí me parecía que era importante para dotar de sentido a la historia. Sí, una de las cosas más interesantes que pensé hace 2 minutos también, ¿no? Porque pensé todo el tiempo en realidad en Pérez Galdós, ¿no? Y que es un escritor que admiro profundamente. Y se me ocurrió que la novela, que es una novela de amor, que se llama La invención del amor, en ningún momento da la sensación de la intimidad que tienen la mayoría de las novelas de amor. Uno tiene la sensación que no sé, en 230 páginas pasaron multitudes y que además esa historia de una persona sola, al fin y al cabo con una familia y una empresa, en realidad afecta a multitudes y que es la representación de eso, ¿no? Y eso está muy bien logrado. Es casi una novela épica, aunque el título tenga que ver más con lo íntimo, ¿no? Sí, de acuerdo en ese sentido, en el que la intimidad es poca en esta novela, en que aparecen numerosos personajes con sus propias tragedias íntimas y menos íntimas. Y en lo que dices de la soledad me acabas de recordar un periodista esta mañana que me decía, pero esto más que una novela sobre el amor es una novela sobre la soledad. Y yo le dije, pero es lo mismo, ¿no? Y él se rió como si estuviese haciendo una broma. Y yo no estaba haciendo una broma, lo decía completamente en serio, porque creo que una de las cosas que muestra el amor es la soledad. Es decir, cuando nos enamoramos queremos compartirlo todo, queremos estar solo con la otra persona, queremos que nos conozca del todo, pero no es posible. El amor precisamente nos muestra todo aquello que no podemos comunicar y a veces que tampoco sabemos comunicar o que no querríamos comunicar, es decir, toda esa parte en la que estamos realmente solos. Entonces, no es posible, creo, hablar del amor sin hablar de esa otra parte, la soledad, que es lo que obvian todas las novelas románticas y sentimentaloides. Perdón, te quiero preguntar, es un poco indiscreto, pero... Entonces no. No, que entonces no, si es muy indiscreto, no. Como modelos, estaba pensando en ciertos modelos canónicos que hay acerca de cosas de las que hablas, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de ellos que me aparece es el de Cumbre por las Cosas, donde hay una muerta que es como fantasma. De cierto modo, aquí cobra vida en el sentido de que es evocada. Y el otro es aparentemente no tiene nada que ver, es el del Tabucchi de Pereira, porque en el sentido de que empieza con la muerte de un personaje que está muerto, y es alguien que inventa. Hay un periodista jubilado que sufrió la dictadura de Salazar en Portugal. Y él va a verlo, donde se lo están velando, está solo, Pedro ahí, se muerto en pediátrico. Y a partir de ahí empieza a tratar de comunicarse con esa persona. Y a través del diálogo con un personaje que está muerto, se construye toda esta peripecia. La pregunta indiscreta es si alguno de estos modelos los han tenido, te han cruzado por la cabeza. No, ninguno de los dos. Y lo que pasa es que en el fondo, bueno, uno no sabe qué modelos está utilizando. Quiero decir, hemos leído libros que nos han influido y no nos damos cuenta de que siguen ahí de que los hemos leído y de que nos nutrimos de ellos, ¿no? Bueno, por seguir con autores
argentinos, Borges decía que la lengua es un sistema de citas, ¿no? Bueno, uno se cree que está haciendo cosas muy originales y a menudo está desarrollando modelos ya existentes. Yo no recordaba Cumbres Borrascosas, que la leí hace muchos años, no recordaba Sostiene Pereira, que también lo leí hace muchos años, pero eso no significa que no me hayan influido, no lo sé, puede que sí, que indirectamente sí. Saramago me mencionaban también, pero ese no lo he leído, no recuerdo cuál es la novela que empieza también, todos los nombres, esa por ejemplo no me puede haber influido, aunque también es quizá falso, porque a uno lo influyen lectores que no han leído. Quiero decir, Joyce ha influido a generaciones de escritores que no han leído a Joyce, porque, bueno, inventa Dickens otras maneras de narrar. Voy a ser honesto, no leí tu libro, entonces tengo la oportunidad de hacer una pregunta. Y siempre la duda que tengo en cada uno de los escritores que escucho o tuve la posibilidad. ¿Cuánto hay de Samuel en José y cuánto hay de José en Samuel? Eso sí es más indiscreto. Es muy indiscreto. Y por ello no te voy a responder de verdad. Sí. Siempre uno tiene esa fantasía de cuánto, si yo algún día escribiera, cuánto voy a hacer yo y cuánto va a ser mi intención. Y por eso esa indiscreción. Sí. Sí, a ver. Bueno, por un lado te puedo responder como Flaubert, como Flaubert, no sé si es verdad, porque yo nunca he leído la cita en ningún sitio, cuando él dice Madame Bovary soy yo, que eso que es algo que se cita millones de veces, todavía no he encontrado a nadie que me diga dónde dijo eso. Y ni siquiera Google ha sabido responderme. Entonces, bueno, Samuel soy yo en el sentido de que una vez que empiezo a crearlo, yo empiezo a meterme en Samuel. Y sobre todo, es curioso, he visto que influye escribir en primera persona, te hace a ti como escritor sentirte como más cercano incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo esa especie de alter ego. Ahora bien, hay una cosa que siempre he querido como escritor y es evitar que mis personajes sean marionetas que dicen lo que yo querría decir. Entonces, suelo hacer, y en este caso lo hago también, que mis personajes compartan algunas de mis opiniones, pero no todas, y que incluso me contradigan. Entonces, por eso, cuando alguien dice, como tú empezabas, pero te corregiste enseguida, José dice que... Digo, no. Lo dice mi personaje. Yo soy responsable del libro, pero no de cada opinión de mis personajes. Y a veces incluso pongo mis opiniones en boca de los personajes más antipáticos, porque no quiero que el lector acabe identificándose demasiado, sino que lo ponga en tela de juicio, que discuta, o que incluso le guste, aunque lo diga el antipático, o que aquí Samuel, con el que tiendes a identificarte, diga cosas y haga cosas que no son nada simpáticas. Entonces esa tensión entre personaje y lector a mí me gusta mucho. Por eso, como tú decías, él, bueno, pues un tipo que dice cosas interesantes, que nos puede caer bien, pero de pronto es feroz, está engañando a la gente cercana a la muerta y además no solo les engaña, sino que hurga un poco a ver cómo reaccionan, ¿no? Sin ningún tipo de empatía, parece, en algún momento. Entonces, Samuel soy yo, a ratos, otros ratos no, pero eso no te sirve de nada porque no te voy a decir cuáles. Entonces, eso es, sí, sí. El ático es parecido, vive en mi barrio, ese tipo de cosas. Es decir, si hay una parte de atmósfera, de localización que comparto con él, pero no comparto para nada su biografía, no tengo nada que ver con los materiales de construcción, he tenido relaciones más duraderas que él, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, solo hasta cierto punto me identifico con él más bien en su manera de mirar el mundo. Esa especie como de distancia curiosa, divertida, una cierta crueldad a veces. No en vano he escrito La ética de la crueldad. Bueno, hay ese tipo de rasgos, pero que al final pienso, al lector, ¿qué más le da? ¿No? O funciona ese personaje o no funciona. Y aunque fuese yo mostrado allí como en los programas estos, no sé si los hay aquí, ¿no? En los que famosos van a hablar de sí mismos y se tiran de los pelos y se cuentan sus interioridades, eso no añade nada a una historia, ¿no? En todo caso le quita, pero bueno. En realidad la pregunta fue muy atinada para esta novela, justamente, porque se trata de quién es uno
incluso como escritor. Bueno, yo les agradezco mucho y la verdad una alegría compartir este encuentro Alfaguara en Daín con todos ustedes y a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. Para los varones. Para los varones. No. Bueno, pero ¿para varones o para mujeres? ¿Pero por qué maldita? A ver, ¿por qué es maldita los 40? 40 es la edad maldita, no la adolescencia, como se supone, tampoco la vejez. En la adolescencia sientes una rabia creativa que no te ata a la silla ni al recuerdo de tiempos supuestamente mejores. E incluso el miedo que sientes es un combustible que te mantiene vivo, que te hace buscar la puerta de salida o de entrada, y si te deprimes, piensas que no eres tú el responsable de ese desaguisado que es el mundo. Cuando eres adolescente, son siempre otros los culpables. Mientras que un anciano ha tenido el tiempo de irse cargando de culpas y de ir asumiéndolas, de conformarse con las propias limitaciones. Y los 40, dice después, es la edad maldita porque te das cuenta de que no eres quien pensabas que ibas a ser, que desde los 20, que tú te habías hecho una imagen de ti mismo, pues has ido llegando a compromisos, has ido tergiversando algunas cosas, has ido conformándote, pero no es esa la crisis de los 40, no es darse cuenta, he llegado aquí y esta no iba a ser mi vida, sino de que te das cuenta y no lo vas a cambiar, porque tienes ciertos hábitos, expectativas de otros, obligaciones, hijos, hipoteca, qué sé yo, y aunque te das cuenta de que no eres quien habrías querido ser, sabes que no vas a tener la fuerza de cambiar. Esa es la crisis de los 40 de la que tanto se habla. Lo siento.